bebecita. Tu hombre te habla, pero tú le eres infiel. ¿Por qué? Porque tú eres una diabla dentro de una mujer. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor el día de hoy. Además que hace un montón de cosas que me interesaron. Según yo, a ustedes también les va a interesar. Y agárrate porque esta es la información que es el de hoy, 19 de septiembre. Y pues vamos a darle. Bienvenidos a todos ustedes a los únicos videos que te hacen un pelado más interesante, más inteligente, con más datos de comparación. Bienvenidos a todos a esta información. Jacobo, no te entiendo porque hablas muy rápido. No. Igual y tú escuchas muy lento. ¿Te has puesto a pensar en eso? Vamos a empezar porque tenemos noticias de todos lados. Y pues empezamos con un meme / dato informativo, el cual llamó mi atención y el cual se hizo viral el día de hoy. El día de hoy en Twitter se hizo viral esta imagen en donde alguien buscó en Google, oye, ¿cuántos abrazos necesito al día? ¿Cuántos abrazos necesita un humano al día para estar bien? Y resulta que hay una investigación al respecto y aparentemente un humano al día necesita 4 abrazos para sobrevivir, 8 abrazos para estar bien y 12 abrazos para crecer como persona. ¡Ah, chinga! ¿Qué? Yo no tengo ni uno. Al día, 4. No debo sacar a 4 personas que me den un abrazo. Está cabrón. Ajá, aparentemente hay toda una investigación al respecto y necesitas 4 abrazos para sobrevivir al día. Ok, no sé cuántos abrazos has recibido tú el día de hoy, pero desde aquí yo te mando uno. Ve el video varias veces para cumplir los 4 o los 8, dependiendo de qué es lo que necesites, o los 12 si quieres crecer como persona. Desde acá yo te mando un abrazo, pero no mames, aparentemente se hizo viral este dato y un chingo de raza de que, verga, ¿dónde consigo abrazos? Pero sí, aparentemente necesitas 4 abrazos al día para sobrevivir. No sé cómo chingados estoy vivo. Pero sí, nada más un dato que llamó un chingo mi atención y según yo, como que también lo vas a querer compartir por ahí para que el ddía de mañana llegues a clases. Raza, ¿ya vieron este pinche dato? Vengan y quiéranme. O voy a matar a la vez. Pero bueno, nada más sucedió, llamó un chingo mi atención. De ahí, damas y caballeros, vamos a noticias que vienen desde Apple, ya que el día de hoy aparentemente salió el nuevo sistema operativo de Apple, de los iPhones, que se llama iOS 13. Sí, es como una nueva actualización para tu iPhone si es que tienes iPhone. Y lo que más llamó la atención, salió el modo nocturno y salieron otras cosas. Lo que más me llamó la atención a mí fue que ahora hay un botón en donde tú puedes silenciar las llamadas que no conozcas. Una persona que tú no tengas guardada en tu celular, silenciado, nunca te va a sonar el perro teléfono. Si yo no te tengo guardado en mi celular, yo no voy a recibir ninguna de tus llamadas, lo cual a un chingo de personas les parece correcto. ¿Por qué? Porque recibes llamadas todo el tiempo, todos los días de, güey, ¿quieres mejorar tu plan Telcel? ¿Quieres mejorar tu banco? ¿Quieres una tarjeta de crédito? Y aparentemente, legalmente, si en una de esas llamadas que te hacen de telemarketing de cualquier parte del mundo, si dices ok o ajá, con eso un ajá o un ok aparentemente es suficiente para que ellos te aprueben el plan familiar Axtel y te empiecen a cobrar 30 pesos más en tu cuenta de internet. ¿Verdad, Axtel? Está cabrón. Aparentemente con que contestes y digas de que estoy hablando con Jacobo, sí, listo, con eso ya activado, porque a los vatos de telemarketing les dan de que puntos extras o como dinero extra con cada plan que activan. Entonces marcan y buscan la primera excusa para activarte un plan y cobrarte todavía más. No mames, estábamos hablando de iPhone. Pero bueno, lo que más me llamó la atención es que ahora puedes desactivar el recibir llamadas de números de teléfono que no conozcas. Y yo creo correcto. Es de que, güey, no te tengo guardado, no te conozco, mándame un correo y a ver si te contesto. Mándame un WhatsApp, pero yo no tengo por qué estar contestándote y tú no tienes por qué estar sabiendo si yo estoy o no estoy despierto o en mi celular. Sí, yo lo creo correcto. Esa es la cosa que más me llamó la atención del iOS. En este mundo de adulto en el que yo estoy viviendo y la gente me quiere cobrar de más por todo, eso es lo que más me llamó la atención a mí. De ahí, damas y caballeros, vamos con noticias que vienen desde Canadá, ya que qué pedo sucedió el día de hoy. Han estado pasando varias cosas en Canadá. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se ha estado metiendo en un montón de problemas, en un montón de cosas, y hoy vamos a hablar de esto, no nada más porque está bien interesante, sino porque todos podemos aprender de este pedo. En octubre, próximo mes, empiezan las campañas para las elecciones canadienses por primer ministro de Canadá. Justin Trudeau se quiere reelegir, pero hay gente que no lo quiere. Hay gente que lo quiere tumbar, hay gente que le quiere ganar. Aparentemente en este momento se encuentra como muy cercana la oposición de Justin Trudeau, entonces le están sacando todos los escandalitos que pueda. Ya le sacaron un caso de corrupción, que es la cosa como más grande, el escándalo más grande que tiene en su contra Justin Trudeau. Es un caso de corrupción en donde él quería favorecer a una compañía y le pidió a alguien que le hiciera el paro y que no investigaran a cierta compañía constructora. Aparte de eso, el día de hoy Justin Trudeau se tuvo que disculpar porque le sacaron imágenes de él en la prepa
disfrazado de una persona morena y una persona negra. A esto de pintarte la cara como si fueras una persona negra se le conoce como blackface. Es algo considerado racista. La gente lo ve como que te estás burlando de una raza entera. La gente cuando usa esta blackface tiende a comportarse diferente y como burlarse, como si ser de una raza significara ser tonto o ser raro. Y esto, yo estoy diciendo que todos podemos aprender de esto porque ahí viene Halloween y va a haber raza que se va a querer disfrazar. Lo único que tengo que decir es que en pleno 2019 pintarte la cara de otro color y decir que eres de otra raza no está bien. Nunca lo he estado, pero ahorita sí la gente se anda castigando. Pintarte la cara de otro color y decir que eres una persona o más morena o que eres una persona negra o disfrazarte de persona negra es considerado racismo. Se llama blackface. Puedes investigar un poquito más al respecto en tu amiguito Google que te va a aparecer por acá. Es en este momento un acto racista. Justin Trudeau tuvo que salir en un avión y enfrente de toda la prensa se disculpó y él dijo: lamento mucho esto que sucedió. Pero las cosas explotaron cuando alguien le preguntó. Había dos fotos circulando de él, una él disfrazado de Aladdin y otra él disfrazado de una persona negra, y pues esto fue en el 2001. Aparentemente no era considerado como algo ofensivo, pero pues sí está mal, no deja de estar mal y tiene que pedir disculpas. Alguien le preguntó: ¿estas dos son los únicos casos en donde te pintaste como una persona de otro color? Y él aparentemente se tardó en su respuesta y dijo: estoy pidiendo disculpas por esto. Y empezaron a buscarle qué chingados y encontraron una tercera imagen en donde el vato estaba bailando disfrazado de negro y fue que verga. El vato tuvo que salir otra vez a disculparse, otra vez ha dicho que lo que él ha hecho lo hizo desde su privilegio y estuvo mal. Y sí, raza, nada más como dato, pintarte la cara como si fueras una persona de otro color, disfrazarte de una persona morena o negra está mal, es racista. En este momento ese pedo se castiga, se llama blackface, puedes googlearlo, no está bien, se le considera algo racista, no está cool, simplemente no lo hagas. Ahorita que viene Halloween, no lo hagas. Y yo sé que como estamos en México, la gente está en pendeja, alguien lo va a hacer, alguna celebridad lo va a hacer. Y sí, nada más a Justin Trudeau, como ya vienen las elecciones canadienses, le están sacando todo tipo de cosas. Entrevistaron a varios canadienses y dijeron: esto claramente fue en el pasado, no creo que lo haya hecho para ofender, pero sí, en este momento está mal y si lo hicieran en este momento sería ofensivo. Son fotos de su pasado y creo que él y todos se tienen que disculpar por cualquier error que hayan cometido en el pasado, pero tenemos que ver hacia adelante. Los mismos canadienses fue de: no les ofende tanto como otras cosas, como el caso de corrupción, pero todos entienden que sí estuvo mal y que está bien que se haya disculpado. Como dato, esto está mal, es incorrecto, se lo acaban de sacar al primer ministro de Canadá. Y sí, güey, cuando te postulas para presidente te sacan todo tipo de escandalitos, todo tipo de cosas y sacan de contexto cosas que hiciste. Y ya, lo único que tengo que decir es: hay que aprender de los errores de los demás, no la caguen. Ahí viene Halloween, no la cagues, güey, no te andes pintando de otros colores que no eres. ¿Para qué chingados te quieres traer enemigos? ¿Para qué? ¿Para qué? Pero es que no lo hago con... Te vale verga, güey. ¿Para qué? ¿Para qué te quieres meter enemigos? ¿Para qué te quieres quedar como un pendejo? ¿Para qué, güey? De noticias de Canadá y que el primer ministro se tuvo que disculpar por haber hecho una mierda racista en el 2001. Nos vamos a noticias de Jeff Bezos, el dueño de Amazon y el hombre más rico del mundo. Jeff Bezos el día de hoy ha anunciado que él busca que su compañía Amazon, una de las compañías más grandes del mundo en este momento, contamine cero para el año 2040. ¿Y cómo piensa hacer eso? Él acaba de hacer el pedido porque pues dinero, acaba de comprar 100,000 camionetas eléctricas y él quiere que su compañía sea líder en las compañías que están haciendo el cambio para dejar de contaminar, porque tenemos que cuidar de nuestro planeta a huevo. Acaba de ordenar 100,000 camionetas eléctricas de una empresa que se llama Rivian o algo así, básicamente la competencia de Tesla. ¿Por qué? Porque Jeff Bezos odia a Elon Musk, se odian porque están los dos compitiendo por esta carrera espacial. Entonces sí, Jeff Bezos le acaba de comprar 100,000 camionetas eléctricas a una empresa que se llama Rivian. Van a recibir las primeras 10,000 para el año 2021 y se espera que para el año 2030 reciban las 100,000 completas y que cada vez sea más normal ver camionetas eléctricas y que cuando tú ordenes algo de Amazon contamine cero. Y qué chingón, la verdad. Si quieren las compañías empezar a competir por ver quién contamina menos, yo creo que eso es correcto, me parece genial. Ganamos todos y es como una buena noticia. Cuando tienes todo el dinero del mundo, claramente tienes que usarlo para cosas buenas, cosas que ayuden a la humanidad. Y pues qué chingón por parte de Jeff Bezos. De Jeff Bezos y Amazon nos damos a los días que vienen de la India, ya que ¿se acuerdan cómo estuvimos hablando de que están viendo cómo banear o bloquear todos estos sabores ricos de los cigarros electrónicos? Bueno, la India ha bloqueado totalmente
totalmente todos los cigarrillos electrónicos de su país. Un país de 1,000 millones de personas, donde 110 millones de personas son fumadores. O sea, básicamente casi toda la población de México. En México somos 120 millones de personas. Bueno, en la India hay 110 millones de fumadores. Han decidido bloquear por completo los cigarros electrónicos. ¿Y cómo es que van a hacer eso si ahorita hay un chingo de gente ya con cigarros electrónicos? Han hecho ilegales los cartuchos. Entonces, sí, a todos se les va a acabar y ya no van a encontrar cartuchos nuevos para poner. Mucha gente se puso a hablar de que, oye, pues esto va a incitar a la gente a comprar en el mercado negro, y han dicho no. Todo aquel que tenga cartuchos guardados se le invita a que vaya a la estación de policía y los deje y me dejes todos los cartuchos. Persona que se le encuentre con cartuchos guardados aparentemente pueden estar viendo una cosa así como 1 año de cárcel. La India, un país de 1,000 millones de personas, ha bloqueado los cigarrillos electrónicos porque dicen que es un peligro. Y cuando digo una cosa así, o cuando menciono cierta clase de noticias de que hey, han bloqueado esto porque es peligroso, hay gente que llega a comentar, y los cigarros y el alcohol y estas otras cosas que matan más. No es competencia por ver quién mata más, pero supongo que si puedes bloquear de tu país algo, lo cual eventualmente puede empezar a matar a las personas, aun y cuando dañe menos y sea menos, hay gente que se está muriendo por ese pedo. No es competencia por ver quién mata más, pero si puedes bloquear algo de tu país, lo cual mata a personas, pues supongo que es correcto. Los indios están en su derecho, han decidido bloquear por completo los cigarrillos electrónicos, lo cual pues es un mercado enorme, el cual ahorita las empresas de cigarros electrónicos se van a enfrentar. La India es el país número 2 que más fuma cigarros normales. El país número 1 es China. Y pues es cosa de números. Mientras son peras o manzanas, güey, no hay forma de que meterte humo o vapor o lo que sea a tus pulmones. No hay forma de que eso sea correcto. Pero es que esto contamina menos o daña menos. No hay forma de que sea correcto meterte mierda a tus pulmones. Mierda que no sea aire, güey. No hay forma de que sea correcto meterte cualquier cosa que no sea aire limpio. No hay forma de que alguien me pueda convencer de que no hace daño. Obviamente te va a hacer daño. Respirar aire contaminado hace daño. Vivir en Monterrey a huevo hace daño porque vivimos con aire contaminado. Entonces, mientras son peras o manzanas, yo te recomiendo que no te estés metiendo madre. Sepa lo que sepa, huela lo que huela. Pero esa es mi recomendación. Cada quien hace lo que quiera con su vida. Cada quien decide si vivir poquito o no. Güey, pues no te metas chingaderas a tus pulmones. No hay forma de que sea 100% seguro. Y demás que vamos con noticias que vienen desde Nueva York, ya que 6ix9ine, ajá, ¿se acuerdan de este güey? Estamos después de 1 año hablando otra vez de este güey. Por primera vez en un chingo de tiempo ha vuelto a hacer noticia, ya que a él le habían dado una cosa así como una condena de 47 años, pero el FBI le dijo, wow, si nos dices quiénes eran todos los demás implicados, creo que te podemos liberar, pero meterte al Witness Protection Program. O sea, el vato puede conseguir su libertad, pero en la protección de testigos, una cosa así. Entonces el vato puede que salga de la cárcel, pero ya no va a poder estar en la vida pública o haciendo música. Güey, pues ¿qué prefieres? 47 años o estar libre en el anonimato. Creo que yo escogería el anonimato, pero sí, le habían dado una condena de 47 años y le dijeron, wow, te podemos reducir tu sentencia si nos dices quién chingados más estaba en esta banda de criminales. Básicamente le dijeron, dime quiénes son todos tus pinches amiguitos y tú vas a estar libre. ¿Qué significan los amigos cuando estás 47 años en el bote? A la chinga. A la verga. Hay gente que lo dijo, maldito, maldita rata, nunca debiste haberlo dicho, chismoso. Hay gente enojada con 6ix9ine, pero es de, güey, si yo me encuentro en su situación, si tú y yo cometemos un crimen y a mí me meten al bote y a ti no, yo voy a decir tu nombre para liberarme a la chingada. O sea, jamás cometas un crimen conmigo, en primera porque es que hueva, y en segunda porque si a mí me quieren dar una sentencia en 47 años, fue él, lo juro, yo no tuve nada que ver. Aparentemente 6ix9ine lleva 3 días en la corte. Han estado escuchando todas sus canciones y le están preguntando, ¿qué significa esto? ¿A qué te referías con esto? El vato empezaba muchas de sus canciones diciendo, It's fucking Treyway. Y Treyway aparentemente era el líder de una banda. Y el vato decía otras mamadas. La canción que hizo en español decía, baby, yo soy tu criminal. El FBI, ¿de qué? ¿A qué chingados te refieres con esto? ¿Qué crimen cometiste? ¿Criminal? Sí, el vato aparentemente en la corte ya no se llama 6ix9ine, se llama Daniel Hernández, está usando su nombre, es en este momento un testigo y le han dicho, dame todos los nombres y vas a quedar libre. Y todo parece indicar que él ha estado diciendo nombres como Trippie Redd y como Cardi B. Güey, aparentemente Cardi B y Trippie Redd también estaban involucrados en esta banda de criminales que se les
conoce como los Bloods, que son vatos que están todos siempre vestidos de rojo y cometen delitos para ganar dinero y con ese dinero cometer más delitos. Es como una banda de criminales. Y pues sí, tiene completo sentido que Trippie Redd esté en los Bloods también. Y Cardi B, pues qué pedo. Aparentemente Cardi B llegó a estar involucrada con varios criminales, con varios gangsters. Y pues el simple hecho de ser mencionado en una corte en Estados Unidos significa que te van a estar llamando a testificar. ¿Qué pedo, güey? Pero sí, todo parece indicar que llevan 3 días seguidos en donde están escuchando todas sus canciones y le están preguntando absolutamente todo. ¿A qué te refieres con esto? ¿Qué significa esto? ¿Por qué dijiste esto en esta canción? Yo soy tu criminal. ¿Qué significa eso? Pregunta del día de hoy que me da un chingo de curiosidad. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Qué harías tú si te dicen, cabrón, vas a estar 47 años en el bote? O me dices quién chingados cometió delitos contigo y a ellos los vamos a meter al bote y tú vas a quedar libre. O sea, si tú ya sabes que hiciste mierda mala y tus pinches amigos no van a estar ahí para ti, ¿qué haces? Date cuenta que son 47 años en el bote. Puede que te mueras en el bote y es tu única vida. ¿Por el honor y el respeto de quién? ¿De tus amigos criminales? Pregunta del día de hoy, nada más para saber, para conocernos todos aquí abajo. No es porque esté buscando cometer un delito con nadie, pero ponlo acá abajo en los comentarios. Si yo te digo 47 años de cárcel y el respeto de tus amigos criminales, o quedas libre, pero vamos a meter a tus amigos criminales al bote. ¿Qué prefieres? Ponlo acá abajo en los comentarios. Y ya, damas y caballeros, esta es la información que tengo para ustedes el día de hoy. Yo soy Jacobo Wong, te quiero un chingo y ahora estás informado. Nos vemos el día de mañana con un nuevo video. Si quieres esta ticha, pídela, la pagas en el Oxxo y te llega esta misma semana. Y nos vemos el próximo viernes, o sea, el día de mañana con un nuevo video. Que te la pases increíble y pues te mando 4 abrazos para que sobrevivas. Ya depende de ti conseguir los demás. Te quiero mucho, nos vemos mañana. Chao. Me salí de la rutina donde voy. Vámonos de rumba hasta que salga el sol. No es nada planeado, pero que sea hoy. Si no puedes venir tú y yo voy. Harto de tu jefe, llamadas, papeleo. Me dicen Mike Wazowski.